Bueno, es un cuento muy largo. Mejor voy a contar Jorinde y Joringel, que es un cuento un poco más corto, es un cuento de los hermanos Grimm, Ahí va. que yo le cambié los nombres y le puse José y Josefina, para que sea un poco más fácil de contar. Y bueno, cuenta una historia de dos chicos que eran adolescentes y estaban de novios. Él se llamaba José, ella se llamaba Josefina, y ella se dedicaba a la costura y él hacía varias cosas, digamos, pero entre una de esas cosas trabajaba en la finca. Y les gustaba estar juntos, cada vez que podían se juntaban, se agarraban de la mano, caminaban. Es un cuento tipo para adolescentes, Sí. ¿no? O para esta parte adolescente de cada uno. Y en ese lugar donde ellos vivían había un bosque, donde en el medio del bosque había un castillo, donde había una bruja, decían, que capturaba a las personas que se acercaban a 100 pasos del castillo. Si eran hombres, los hacía quedarse pegados en el suelo y los podía devorar. Y si eran mujeres, las convertía en pájaros y las encerraba en jaulas. Esta bruja decían que tenía más de 5.000 jaulas llenas de pájaros adentro del castillo. Pero bueno, ellos estaban tan contentos de estar juntos y de verse que se fueron internando en el bosque hasta que llegaron a un momento en el que se vieron a 100 pasos del castillo de la bruja. En ese momento José sintió que los pies no los podía mover de donde estaba. Josefina también se dio cuenta que estaban cerca del castillo, se empezó a ponerse mal y él vio como Josefina se empezaba como a achicar la cabeza, se le empezaba a apretar el cuerpo y la boca se le empezaba a estirar y empezaba a ponerse dura, los ojos se le empezaban a correr para el lado de las orejas. Él vio toda esa transformación de ella en unos pocos segundos, hasta que vio que se había convertido en un ruiseñor. Él no se podía mover de donde estaba, pero vio pasar una lechuza. La lechuza se paró arriba de una piedra, se empezó a estirar y se convirtió en la bruja del castillo. La bruja agarró al ruiseñor, lo metió dentro de una jaula y le dijo a José que si se volvía a acercar lo iba a matar y lo iba a cocinar, porque ella se comía a todos los hombres que se acercaban por ahí. Después de decir esto, se fue con la jaula para el castillo. Se hizo de noche en el medio del bosque, donde este, uno está acostumbrado a la noche de la ciudad, donde tenés luces, pero en el medio del bosque no hay ninguna luz, es todo totalmente oscuro, se escuchan ruidos muy raros y de repente José sintió que se liberaba de ese hechizo y empezó a correr para el lado de donde había venido, ¿no? Empezó a correr desesperado, tipo, ¿no? Gritando, sentía ramas que le venían en la cara, las corría y se empezó a escuchar unos ruidos que no sabían de qué eran, ¿no? No sé si vos estuviste una vez metido en un bosque, ¿no? No sé, viste, escuchar un ruidito así, ¿qué carajo es eso? Bueno, y se desmayó. Cuando se despertó José, estaba en una cama, tenía un pañuelo con agua fresca en la frente, y había una chica que lo estaba cuidando. Entonces me preguntó que no se acordaba quién era, que hacía ahí, y entonces esta chica le dijo que lo habían días que lo estaban haciendo, lo estaban rehabilitando, lo estaban curando. Bueno, José se levantó, le agradeció a esta chica por el cuidado, bueno, y como una forma un poco de devolver el favor, se puso a trabajar en esa casa, cuidando ovejas, tenían ovejas, y durante la noche, cuando él se acostaba, soñaba con este bosque y con esta situación, se despertaba temblando. Y durante el día como que la situación en esa casa se empezó a volver un poco más estable, ¿no? Ya tenía como una rutina todos los días, aparte esa chica que lo había estado curando no estaba con nadie, estaba sola, y entonces bueno, como que empezó a pensar, ¿no? La posibilidad de quedarse a vivir ahí, pero a la noche seguía teniendo estos sueños terroríficos, ¿no? Y una noche soñó que se encontraba una flor roja como la sangre con una gota de agua en el medio, y que esa gota se convertía en una especie de perla y que con eso él entraba de nuevo en el castillo y no le hacía nada a la bruja. Bueno, se despertó y empezó a buscar esta flor roja con esta gota y no encontró nada, pero después de 9 días de buscar hubo una lluvia y al otro día, saliendo de la casa, encontró esta flor. Bueno, él la cortó, se internó en el bosque, se acercó hasta el castillo y cuando estuvo a 100 pasos del castillo no se quedó pegado en el suelo, así que siguió.
con esta flor se acercó, las puertas del castillo se abrieron y entró en el salón donde estaban todas estas 5000 jaulas llenas de pájaros, ¿no? La bruja cuando lo vio que estaba con esta flor, empezó a querer escaparse, pero quiso agarrar como una de las jaulas para llevársela. Entonces él se fue atrás de la bruja, le acercó la flor, la bruja dejó caer la jaula se abrió, salió el ruiseñor, que se convirtió en Josefina otra vez, y la bruja se convirtió en una rata, que cuando estaba tratando de escapar fue capturada por un gato que había en el castillo. Después, con esta flor, con esta rosa, abrieron las jaulas de todos los pájaros que estaban ahí, salieron todas esas chicas, adolescentes que habían estado capturadas, y bueno, se fueron todos volviendo hasta el pueblo del que habían salido. Y bueno, y así termina este cuento legendario de José y José.